Sociedades secretas que moldearon la historia moderna. Orígenes y objetivos de los masones e Illuminati. La masonería moderna surge en el siglo XVIII a partir de los gremios medievales de canteros, institucionalizándose en Londres en 1717 con la creación de la primera Gran Logia para discutir ideas de la Ilustración. Sus objetivos declarados son el perfeccionamiento moral del individuo, la fraternidad y la filantropía. Por ejemplo, la Gran Logia de la Argentina la define como una escuela de pensamiento y un sistema de ética basado en la creencia de que cada hombre tiene la responsabilidad de mejorarse, dedicándose a su familia, al país, a su fe y a la fraternidad, apoyando a la comunidad mediante proyectos de caridad. Los masones utilizan rituales simbólicos, compás, escuadra, referencia al Templo de Salomón, etc., para transmitir principios de igualdad, tolerancia y búsqueda de la verdad. En contraste, la Orden de los Iluminados fue una sociedad secreta brevemente activa. Fundada el 1 de mayo de 1776 en Baviera por el profesor Adam Weishaupt, los Illuminati proclamaban oponerse a la influencia religiosa y los abusos de poder estatal, promoviendo las ideas de la Ilustración, racionalismo, secularismo, entre sus miembros. Weishaupt, anticlerical y crítico de la monarquía, creó la orden para iluminar a sus estudiantes con lecturas prohibidas, decepcionado de la masonería existente. Su símbolo fue el búho de Atenea, sabiduría. Sin embargo, la orden fue ilegalizada y disuelta hacia 1784-1785, luego de lo cual, solo unos pocos exiliados intentaron continuar su herencia en Estados Unidos. Participación en eventos históricos clave. La masonería jugó un papel importante como vehículo intelectual en varias revoluciones ilustradas. Por un lado, muchos líderes de la independencia de Estados Unidos eran masones. Destacados padres fundadores como George Washington, Benjamin Franklin, John Hancock o Paul Revere mantenían activo su compromiso masónico. De hecho, diversas fuentes señalan que la mayoría de los firmantes de la Declaración de Independencia, 1776, pertenecían a logias masónicas. En Francia, aunque las logias no fueron clubes revolucionarios armados, la investigación histórica reconoce que la masonería difundió los ideales ilustrados de igualdad ante la ley, libertad y educación que motivaron la Revolución Francesa. Los masones franceses, por ejemplo, figuras como Lafayette o Condorcet eran francmasones, compartían con los primeros revolucionarios muchos ideales al practicar la tolerancia y desestimar privilegios estamentales. En cambio, los Illuminati de Baviera se vieron marginados antes de 1789. Su corta existencia impidió influencia real en eventos posteriores. Algunos conspiracionistas, como Augustin Barruel o John Robison, acusaron a los Illuminati de orquestar la Revolución Francesa y otros sucesos mundiales, pero los historiadores actuales consideran esas acusaciones como invenciones literarias posteriores. En realidad, los Illuminati fueron erradicados por las autoridades bávaras antes de la Revolución, y su legendario papel conspirativo está documentado solo en panfletos antirrevolucionarios de la época, sin pruebas históricas sólidas. Influencia en ámbitos políticos, científicos y culturales. En el ámbito político y cultural, la masonería tuvo notable influencia. Al agrupar a intelectuales, militares y gobernantes, tejió redes sociales transnacionales. Además de estadistas, sus filas incluyeron científicos y artistas. Por ejemplo, Mozart era masón, así como el astronauta Buzz Aldrin y el músico Duke Ellington. Entre los masones se cuentan algunas de las personas más influyentes del mundo. Su ética de construcción comunitaria, escucha de ideas críticas en salones privados, fomentó el avance de la educación y la ciencia dentro del espíritu ilustrado. También promovieron proyectos de caridad y filantropía. Las logias invierten en hospitales, escuelas y ayuda social.
actividad muy publicitada en la prensa masónica de cada país. Los Illuminati, al desaparecer en 1785, no dejaron obras científicas o políticas directas. Su relevancia real fue mínima y radica más en su mito. Estimularon, aunque a través de rumores, debates anticlericales y racionalistas. Por otro lado, otras sociedades secretas del siglo XIX y XX subrayan la influencia elitista o ideológica. Por ejemplo, Skull and Bones, Estados Unidos, 1832, es un club interno de Yale cuyos miembros, como los presidentes George H. W. Bush y George Bush, William Howard Taft o el senador John Kerry, han ocupado puestos políticos de primer nivel. Se le atribuye un rol de equipe de poder entre las élites norteamericanas. Su contribución histórica no está ligada a documentos públicos, pero representa esa continuidad de liderazgo. En el campo de las ideas esotéricas, los Rosacruces, hermandad surgida en el siglo XVII con manifiestos anónimos como la Fama Fraternitatis en 1614, aspiraban a una reforma espiritual basada en conocimiento místico. Aunque legendaria su figura fundadora, Cristiano Rosenkreuz, los manifiestos Rosacruces criticaron la corrupción de la época y defendieron la armonía entre ciencia y fe. De hecho, el legado Rosacruz suele citarse en la influencia que tuvieron en movimientos esotéricos posteriores, incluyendo la masonería misma, el hermetismo y el ocultismo moderno. En Europa, la Sociedad Thule, 1918, Múnich, ilustró cómo una logia secreta puede alimentar proyectos políticos radicales. De ideología racista y nacionalista, la Thule promovía la mitología aria y servía de base para la creación del Partido Obrero Alemán, antecedente directo del nazismo de Hitler. Entre sus miembros estuvieron Rudolf von Sebottendorf, fundador, Rudolf Hess y Dietrich Eckart, quienes financiaron y nutrieron las ideas iniciales del nazismo. Su contribución principal fue, por tanto, introducir el elitismo racial en la política alemana y conectar misticismo con ambición totalitaria. Controversias, teorías conspirativas y percepción pública. Las sociedades secretas son foco habitual de teorías conspirativas y polémicas. La masonería, por su secretismo, ha alimentado mitos de control global. Investigaciones periodísticas recuerdan que los teóricos de la conspiración siempre han especulado con que el grupo masónico mueve los hilos del poder y las finanzas internacionales, y es responsable incluso de asesinatos de alto nivel. Algunos afirman incluso que sus miembros adoran a Satanás. Asimismo, circulan relatos, sin sustento documental, sobre su involucramiento en planes de nuevo orden mundial, que controlaría bancos y gobiernos. Sin embargo, historiadores coinciden en que estas leyendas mezclan mitos con raíces en el antimasónico decimonónico y el antisemitismo, con el impacto real de la fraternidad. De hecho, muchos estados y la Iglesia Católica misma prohibieron la masonería en distintos momentos por considerarla secta laica e ilustrada, lo que a veces exacerbó la percepción negativa entre la población. Regímenes totalitarios, nazismo, franquismo, Mussolini, etc., persiguieron o disolvieron logias masónicas, consolidando la idea de que eran enemigas del statu quo. En el caso de los Illuminati, su propia leyenda conspirativa ha eclipsado la realidad histórica. Años después de su desaparición, escritores como Barruel y Robison atribuyeron a los Illuminati la autoría intelectual de la Revolución Francesa y otros eventos mundiales. Estas teorías conspirativas sostienen que supuestamente siguen existiendo como gobierno oculto controlando la historia moderna. Sin embargo, los documentos históricos muestran que la Orden Bávara fue eliminada por las autoridades en 1784, y nadie ha hallado pruebas verídicas de que hayan orquestado grandes agitaciones posteriores. En la cultura popular, los Illuminati siguen siendo un símbolo de misterio. Aparecen en películas y literatura de intriga.
pero en la academia se les considera hoy casi exclusivamente un caso de conspiración infundada. En general, la percepción pública de estas sociedades es dual. Para algunos son simples asociaciones fraternales o filantrópicas, mientras que para otros son amenazas secretas. El descenso de miembros en las últimas décadas, por ejemplo, Estados Unidos pasó de millones de masones a menos de 1 millón, indica que su influencia real ha menguado, aunque siguen despertando gran interés mediático. Otros clubes elitistas, como el caso italiano de la logia Propaganda Due o las reuniones discretas de élites internacionales, han contribuido a la imagen de que los poderosos se reúnen a puertas cerradas. En resumen, las sociedades secretas han penetrado la historia moderna mezclando hechos reales de influencia en la Ilustración y en movimientos liberales con un vasto bagaje de mitos.